Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Dónde andarán los demás? Profe, Sí. yo le quería comentar de mi compañera Jennifer Ah, ¿qué pasó? que se le fue la luz en su casa, pero que ahorita en cuanto llegue se conecta. Ah, muy bien. Órale, pues. Sí, gracias. Gracias, profe. Sale. Bueno, pues vamos a seguir con esto, jóvenes. Estábamos comentando ayer que podemos ver otras propiedades de lo que son los elementos químicos que van a impactar, pues, en una aleación metálica, ¿sí? O en un material cerámico, un material polimérico, en un material compuesto, o en un semiconductor, por ejemplo. Dependiendo, pues, la aplicación, ¿verdad? Para qué vaya a ser cada uno de estos materiales. Finalmente, todos los materiales, pues, están compuestos, pues, de átomos, ¿sí? Eso ya no hay ningún problema, pero cada átomo tiene consigo, pues, sus propiedades, ¿verdad? Como hemos estado comentando al principio de esta materia, pues, sus puntos de fusión, puntos de ebullición, pues, tienen por ahí su número atómico, su peso atómico, las valencias con las que trabajan, sí, una configuración electrónica, sí, radio atómico, por ejemplo, ¿verdad? Y que de ahí van a repercutir sus propiedades, sí, por ejemplo, conductividad eléctrica, propiedades magnéticas, térmicas y propiedades ópticas y mecánicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos, entonces, va a tener todas estas propiedades. Y hay una propiedad, pues, que marca una diferencia, todas marcan diferencia, ¿verdad? Pero el momento de yo fabricar una aleación, pues casi la mayoría de aplicaciones, no en todas, pero en la mayoría, estamos enfocados a obtener aleaciones ligeras, ¿sí? O sea, es como si yo quisiera una aleación ligera, pero que a la vez tuviera alta resistencia. Entonces, ¿cuál propiedad es una de las que por ahí pueden intervenir? Tal vez la ductilidad, profe. ¿La qué? ¿Ductilidad? La ductilidad. Bueno, la ductilidad sabemos que es la capacidad de un material para deformarse sin llegar a la ruptura y obtener hilos, no hilos de coser, jóvenes. Estamos hablando, por ejemplo, de, de productos semiterminados, como lo que es, por ejemplo, la palanquilla, que de ahí de la palanquilla, pues se pueden obtener mediante trefilado, ya sea alambrón. Sí, y para obtener esa ductilidad finalmente se ocupa un tratamiento térmico para ablandar la microestructura y por lo tanto generar, pues, una alta deformación, aunque se disminuye lo que es su resistencia mecánica, ¿verdad? Pero bueno, en esas aplicaciones pues se ocupa, pues, una alta ductilidad, ¿verdad? Entonces, son acabados cilíndricos, por ejemplo, como un acero utilizado para fabricación de alambre o alambre recocido. Y por ahí ustedes han visto la diferencia entre alambre recocido y alambre galvanizado. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuáles serían esas diferencias?
el recocido se le disminuye la fragilidad, ¿no, profe? Es poco frágil. Y el galvanizado sí lo he escuchado, pero la verdad no he buscado sobre ese, pero yo me imagino que más o menos pues tiene un comportamiento fragilillo. Profe, Sí, bueno, yo pues lo había escuchado y me llamó la atención esa palabra y lo investigué y según yo era como adicionar otro tipo, es que no me acuerdo si era como otro tipo de metal o qué, por ejemplo, al alambrado, o sea, como si tuviera un recubrimiento de otro metal que hacía que cambiara pues, supongo que alguna propiedad. muy bien, sí, miren. El alambre galvanizado, el acero utilizado, por ejemplo, un 1045, utilizado, por ejemplo, para hacer alambre recocido, alambre galvanizado, pues finalmente el alambre galvanizado se le hace un recubrimiento, como dice su compañera. En este caso se le puede agregar de los más comúnmente usados, es, por ejemplo, el zinc. El zinc es un elemento que puede ayudar a inhibir lo que es la resistencia, a disminuir lo que es la corrosión y aumentar la resistencia a la corrosión de lo que es ese acero, ¿sí? Pero a lo que voy, finalmente ese acero está más rígido, porque está galvanizado. Entonces, si ustedes agarran unas pinzas, no es lo mismo que ustedes quieran hacer algún torsal, por ejemplo, con alambre recocido y con alambre galvanizado. De hecho, es muy tenaz, muy rígido. Ese alambre galvanizado, que es el que ustedes por ahí pueden ver, aunque no sea galvanizado y que sea pintado, es como el acero que se utiliza para fabricar los ganchos de su ropa, por ejemplo. Sí, tiene el mismo calibre que un acero, que un alambre recocido, pero es más rígido, o sea, es más duro. Pero si nosotros quisiéramos deformar, si ustedes con las pinzas traten de deformar cualquiera de los dos, sí va a tener finalmente siempre el del gancho, pues una fractura frágil, mientras el recocido se va a tener una fractura dúctil. ¿Por qué? Porque el secreto está en la microestructura. Y el recocido se genera o se aumenta la ductilidad, disminuyendo el porcentaje de carbono en ese acero, genera una transformación de fase, aumentando la fracción volumétrica de lo que es la ferrita, el microconstituyente, que es una fase, es un cristal, es un grano de ese acero, y por lo tanto nos genera ductilidad, disminuyendo la cantidad de perlita. Y por ejemplo, el que se utiliza para los ganchos o galvanizado, pues tiene un tratamiento térmico de bonificado, el cual genera un microconstituyente diferente, como lo que es la martensita, que es una solución sobresaturada en carbono y nos va a generar mayor dureza, mayor resistencia, pero un bajo porcentaje de deformación. Entonces, ese es algo de lo que tenemos que tener en cuenta siendo el mismo acero. O sea, ustedes en estado sólido pueden estar modificando las propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos. De hecho, por eso es una de las justificaciones que se utiliza el hierro como solvente, debido a que tiene transformaciones de fase, que es lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con sus cambios alotrópicos. Si yo no tuviera cambios alotrópicos en mi aleación o en mi material, yo no podría estar generando transformaciones de fase en estado sólido que me modifiquen las propiedades mecánicas. Y por eso es que el hierro, pues es una virtud que tiene. Cuando no hay transformaciones de fase, únicamente yo lo que voy a hacer es procesos de cristalización y modificación en el tamaño de grano, más no cambio de microconstituyente o transformación de fase. Pero bueno, entonces, por ahí su compañera, pues, o su compañero comentó, pues esa parte, ¿verdad? Para hacer aleaciones ligeras y que tengan alta resistencia. Sobre todo, pues, esto que comentamos está relacionado con la propiedad que por ahí su compañero mencionó, que es la ductilidad. Pero, ¿qué otra propiedad se utiliza o tendríamos que tener en cuenta para yo estar viendo la manera de fabricar aleaciones ligeras y resistentes?
La resiliencia. La resiliencia, ¿qué es, jóvenes? A ver, por allá Jorge, me acuerdo que él contestó esa palabra. A ver, Jorge, si te acuerdas. Ya le toca al Chucho, profe, pero sí se lo digo también. A ver, Chucho. Es la máxima energía que puede absorber un material en la zona elástica. ¿Y cuál energía es esa? ¿Cómo se manifiesta esa energía o de dónde Mediante sale? una fuerza, cuando se le aplica una fuerza. Mediante cuando se le aplica una fuerza externa, ¿verdad? O un esfuerzo que finalmente es carga sobre unidad de área, ¿verdad? Y esa energía finalmente es la que yo voy a estar almacenando cuando yo tiendo a mover los átomos, ¿sí? ¿Por dónde se mueven los átomos? En los planos. Más específicamente, por mis sistemas de deslizamiento, ¿verdad? Que sean preferenciales en ese plano o en esa dirección y que se favorezca una deformación. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad? Profe, Sí, ¿está sin miedo, escribiendo algo? jóvenes. No. Bueno. Otra propiedad, jóvenes. Profe, yo pienso que la tenacidad sería como que la más importante, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es que no se fracture el material. Para hacer aleaciones ligeras. Sí, por ejemplo, en una bicicleta, si nos caemos así, pues lo que menos queremos es que se doble o así. Y pues hay Ok, bicicletas bien ligeritas. muy bien. Hay bicis bien ligeritas, ¿verdad? De hecho, por ahí hay una marca muy comercial. Bueno, aquí estamos entre camaradas, se pueden decir marcas. La Lubike. La Lubike es una marca que genera cuadros de aluminio, pero no específicamente es de aluminio. Es de una aleación de aluminio, porque si yo pusiera aluminio puro, pues finalmente yo debo que unir lo que es todo el cuadro con soldadura especial, ¿sí? Por ejemplo, la Blazing, para soldar aluminio. Pero imagínense que yo tuviera aluminio puro y yo que peso como 115 kilos, a media subida, pues imagínense nada más. O sea, con el tiempo yo quebraría ese cuadro. Y finalmente el aluminio, pues tiene una propiedad que es muy útil. Está otra marca, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la Trek. La Trek genera bicicletas de aleaciones de aluminio, pero hay mucha diferencia entre ese cuadro de aluminio, entre una marca Trek y una marca Lubike. A ver, vayan pensando por qué sería. Y hay otra marca, creo que también es la Trek, o no me acuerdo cuál otra, se me olvidó, pero hace cuadros de fibra de carbono. De hecho, esas bicis, yo anteriormente me gustaba andar en eso antes de que me pasara ese accidente. Me iba a los cerros y por ahí andaban las bicis. Y me encontraba gente, y vi una bici, me llamó mucho la atención. Creo que en ese tiempo yo estaba en la maestría. Y le dije, oye, ¿cuánto te costó tu bici? Dice, pues ya con todo lo que traes, vale 90,000 pesos. Le dije, ¿la puedo ver? Sí. Y pues tenía una textura oscura, todo el cuadro. Dije, este no es acero, ni es aluminio. Esa bici es de fibra de carbono. Entonces hagan de cuenta que esa fibra de carbono es como si fueran muchas tejitas que se van apilando, se compactan y se lleva un proceso térmico para poder consolidar y unir todas esas fibras. Entonces genera alta resistencia y la bici yo la cargaba con un dedo, casi, casi. Sí, o sea, ahí lo que pesaba pues era lo que es el caucho pues de las llantas, por ahí los rines que también eran de aluminio, el manubrio ese sí era de creo que de acero inoxidable,
pero estaba muy ligera la bici. Entonces, hay una propiedad que yo puedo marcar en esa parte. Si nos vamos entendiendo, entonces, ¿qué diferencia habría de una Lubike que vale 6,000 pesos a una Trek de cuadro de aluminio que vale, no sé, 14,000 pesos? Y pues se ven igual, son rodado 29, rodado 27, etcétera, pero el cuadro se ve igual, pero ¿por qué una es más cara que otra? Por el material, ¿no? Por el material, los dos tienen aluminio, pero ¿por qué? Aparte, pues que nosotros sabemos que finalmente la marca genera la diferencia, pero hay algo más. Ajá. Me imagino que es la densidad y el peso atómico. Muy bien, Jorge. Una de las propiedades para yo poder generar aleaciones ligeras y alta resistencia sería mi densidad. ¿Cómo calculan ustedes la densidad? La masa entre Masa sobre el volumen. Masa entre el volumen. Ok. Entonces, esta propiedad, si se fijan, va a ser diferente o en algunos casos similar en la mayoría de aleaciones metálicas o elementos químicos, ¿verdad? Entonces, una diferencia entre estos cuadros que no es aluminio puro, ¿por qué? Porque finalmente el aluminio puro generaría rápidamente excedencia y generaría fatiga que con el peso yo estaría generando una fisura, ¿sí? Aunque, por ejemplo, el aluminio tenga estructura FCC, sí, pues es que yo sé que el FCC, pues, tiene un número de coordinación, ¿de qué? 12. De 12. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe, de 12. Sí, profe. Bien, exactamente. Tiene 12, ¿verdad? Quiere decir, pues, que tiene átomos vecinos que están muy bien enlazados y muy juntos. Es decir, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿por qué si es aluminio y corresponde a la estructura FCC que tiene un número de coordinación de 12, una densidad de empaquetamiento de cuánto? 7,4. 74. Densidad de empaquetamiento. Ah, 4, profe. De 4, ¿verdad? Son 4 átomos en el volumen o el volumen que ocupa de átomos por celda unitaria y el factor de empaquetamiento es 74%. Entonces ustedes van a decir, pero pues no que el FCC era muy fufurufo y no que el FCC generaba mayor unión, hay más átomos, etcétera. Pues el secreto es que es dependiendo de qué elemento químico y que ese elemento químico favorezca o tenga altos sistemas de deslizamiento. Pues yo sé, si ese aluminio, por ejemplo, imagínense que se favorezca en la familia 111, pues voy a decir, no, pues entonces, como es la familia más compacta, aunque tenga yo más átomos, un número de coordinación más alto, perdón, y un volumen de volumen ocupado de átomos, pues de todas maneras, mi familia 111 me va a tocar más área de mis átomos y por lo tanto voy a estar generando mejores deformaciones. Entonces el aluminio es un material muy dúctil, es un material muy ligero debido a que tiene una muy baja densidad. Por eso el aluminio, al igual que el titanio, ¿sí? Otro elemento que también tiene una densidad pues relativamente pequeña. ¿Cuál es, jóvenes?
¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál otro elemento tiene una densidad relativamente pequeña, aparte del aluminio, del titanio, por qué no el silicio? ¿Qué otro elemento? Y que por ahí ustedes lo ven muy cotidianamente. Entonces, pues el magnesio. El litio puede ser, sí, también tiene una densidad pequeña, nada más que el litio, debido a los puntos de fusión, sí, no me acuerdo si me ayudan con el punto de fusión de litio, no lo recuerdo ahorita bien cuál es. ¿Alguien por ahí que tuviera ese dato? Sí, Bueno, según Google dice que es de 180 grados centígrados. exactamente, sí, es un punto de fusión muy pequeño, entonces yo litio no lo podría manejar con el magnesio, el silicio, el titanio, el aluminio, porque son materiales, bueno, el magnesio no tanto, pero por ejemplo el aluminio, el titanio, el hierro, el silicio, pues estamos hablando que tienen puntos de fusión altos, ¿verdad? Entonces si yo llevo el litio con alguno de esos elementos o el hierro, otro elemento por ahí, pues se va a hacer líquido y no va a entrar dentro de la estructura y a mí no me sirve, aunque sí pues tiene baja densidad, pero el litio pues finalmente es más utilizado para energías alternas como las baterías. Sí, es un poco más estable para almacenamiento de carga o en un dado momento para que se aplique para baterías recargables. Y de hecho, la mayoría de pilas de nuestros teléfonos pues tienen litio. Entonces, por eso un sobrecalentamiento en sus procesadores o en sus celulares genera que las pilas se infle. No sé si a alguien le ha pasado y pues ya no dura la pila porque el calentamiento empezó a degradar ya esa batería de litio. Entonces, no sé si atrás en la tapa se empieza a ver como medio abombadito. No sé si alguien ha visto cómo se inflan esas. Sí, profe, el agua te explotan las pilas. De hecho, pues, es peligroso porque mucha gente, espero que nadie lo haga, se pone, y sí, ya se me descargó el celular, y se pone a cargarlo, y se ponen a jugar por ahí Call of Duty, o Free Fire, o no sé, Minecraft, etcétera. Entonces, imagínense el calentamiento del procesamiento para generar y procesar esos gráficos, son pesados para un celular, salvo que el celular pues sí sea de otra calidad, ya con componentes de mayor temperatura, de estabilidad térmica, pero ese litio o esa batería junto con todo lo demás, hay cerámicos, hay polímeros, ¿sí? Puede llegar inclusive a generar una reacción en cadena y por eso explotan por ahí las baterías, porque están agregando electrones y los están consumiendo. Entonces imagínense la trayectoria de esos electrones en esa pila, pues está generando alta fricción y por lo tanto llega a un punto que finalmente genera una chispita y genera una explosión. Entonces, no es recomendable que estén por ahí, que tengan por ahí el contacto cerquita de su sillón o su cama, no sé, o el baño, jóvenes, y que la conecten y estén ustedes ahí, en el WhatsApp o acá jugando, y el teléfono va a estar bien caliente. Sí, aunque sea iPhone, también se va a calentar menos, ¿verdad? Pero de todas maneras, con el tiempo sí se va a degradar. Entonces, lo más recomendable aquí es, nada más que a ningún mexicano nos gusta, es, por ejemplo, no dejar las pilas que rebasen el 15%. ¿Sí? Nosotros estamos mal en cualquier sistema de batería. Si rebasa por debajo del 15%, inclusive
vamos en la calle, estamos ahí en helados con el celular, y se descargó a 0, y ya el celular, y ya se me descargó, está bien caliente. Pues ahorita que llegue lo caliento. Le cuesta más trabajo a la pila o la batería, a todos los componentes. De hecho, también por ahí se utiliza en algunas baterías el níquel. De volver a regenerar la carga ¿cómo les diré? Se me fue la palabra, pero bueno, la porción que tiene de energía para poder activar otra vez y regenerarla, irla cargando. Entonces, si ustedes la dejan hasta 0, la pila trabaja más, porque otra vez en lo que se cargan todas las celditas que están componiendo esa pila, y el 15% le ayuda para activar más rápido y cargar más rápido la pila. Sí, entonces a nosotros los mexicanos no nos gusta, y hasta que le demos crán a la pila. Entonces, cuando dejemos el 15%, sí, que no pase el 15%, otra recomendación es apagar el celular y siempre cargarlo apagado, no prendido. ¿Sí? Otra recomendación es ponerlo en modo avión para que se desactiven todas las funciones y la pila se vuelva a cargar casi homogéneamente, porque ustedes le están, la dejan activo y siguen los mensajes y todo, y está consumiéndole carga, y otra vez se vuelve. Entonces por eso es que las pilas con el tiempo se van degradando. Por eso lo más indicado sería cargarlo apagado, nada más que a nadie nos gusta, queremos seguir en el chisme o jugar y eso. Entonces es una recomendación, pero bueno, hay cada quien, porque van a decir, pues yo me puedo comprar 2, 3 iPhone 11, 12, etcétera, está bien, pero bueno, es una parte pues que yo les digo que el litio pues, se utiliza sobre todo para almacenamiento de carga, y que no, el punto de fusión no rebase, pues, por ejemplo, los 200 grados, 180 grados, que dice su compañero, porque si no, pues explota, se hace líquido y explota. Sí, porque tiene pues un bajo punto de fusión más pequeño. Sí, nos hemos entendido, pero sí, o sea, si hablamos de densidad, también es otro elemento, pero hay que ver también cuál puede congeniar con otro ya térmicamente al momento de fusión y durante la solidificación, y que quede dentro de la red y que no se pierda. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esa propiedad de la densidad es muy importante para hacer, por ejemplo, aleaciones ligeras, pero que también sean resistentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo anteriormente había aviones, por ejemplo, que tenían una eficiencia o una velocidad promedio pues no tan alta. Ahorita ya hay aviones que inclusive rebasan la velocidad del sonido, o sea, vuelan a velocidades supersónicas, ¿sí? Por ejemplo, el Concorde, ¿sí? O por ejemplo, el avión, el que está hecho con la mayoría de fibra de carbono y materiales compuestos, que es el Bomber, que es un avión que parece como un triángulo. Ese pues está muy grande, viaja a velocidades muy altas. ¿Sí? Entonces, anteriormente pues no se utilizaba tanto las aleaciones de titanio y aluminio, se utilizaba pues más el acero, pero sobre todo pues en las guerras mundiales anteriores pues, ¿verdad? Eran aviones muy pesados, ¿sí? Inclusive ya los chinos, los soviéticos, etcétera, y con el tiempo cada vez se fueron haciendo más ligeros, pero no por el hecho de ser ligeros iban a tronar o a fracturarse como si fueran papel, ¿verdad? Pero eran ligeros, pero a la vez resistentes. Entonces, toda esta disminución de peso, ¿sí? Porque es masa entre volumen, o sea, no, la densidad no se marca tanto por tener una esfera muy gigante y una esfera muy pequeña. Sí, vamos a ver cuál tiene más masa entre ese volumen. Si no, lo mismo comparar una esfera de hierro, de titanio, aluminio, o cromo, por ejemplo, o cobalto. Sí, cada una de ellas, pues a lo mejor está más grande, pero pesa menos. Sí, es como si les dicen que cuánto, pues, ¿se acuerdan de niños que nos decían qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de clavos?
pues el kilo de clavos, ¿verdad? Pues es el mismo, pues es el mismo volumen. Y de acuerdo a la masa es 1 kilo, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que nosotros sí podemos manipular. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio es un material muy dúctil con un punto de fusión que no sobrepasa, no me acuerdo si era como 650, 660, por ahí como 650, 660 grados centígrados su punto de fusión. Es un material muy dúctil, es un material que lo puedo oxidar rápidamente, ¿sí? Pero ¿por qué los rines de magnesio? No sé si por ahí han visto algunos rines 18, unos rines 20, que no, pues valen hasta 30, 40 mil pesos. Así, ¿pero por qué? Pues, es que son de magnesio. A ver, no, pues la estética está bien padre y finalmente, pues son más ligeros, ¿verdad? Pero no entra el magnesio puro, ¿sí? A lo mejor este magnesio está combinado con otro elemento, tal vez tiene soluto hierro, tal vez tiene como soluto níquel, etcétera. O sea, ahí se juega mucho con estas aleaciones dependiendo de cómo interactúan los átomos de magnesio con los diferentes solutos, pero finalmente el solvente sigue siendo el magnesio. ¿Sí? Entonces el magnesio finalmente va a tener una densidad más pequeña, entonces van a ser más ligeros. Entonces ahí fue donde empezaron a ver que el titanio también es un material fase hexagonal que ya unido con otro elemento disminuye la fracción volumétrica de ese sistema HCP y se transforma. Entonces el titanio y el aluminio van de la mano. ¿Por qué? Porque podemos formar aleaciones muy ligeras y con muy baja densidad, lo que incrementa la eficiencia, lo que incrementa también la velocidad, ¿sí? Lo que incrementa también la baja densidad, pero también un comportamiento estable a altas temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa propiedad se la da el titanio. Por eso el titanio es muy seguido, muy socorrido por la gente, debido a que funde, no sé, a 1670 grados. Entonces es un alto punto de fusión. Entonces por eso esa energía o esa energía que puede absorber el titanio se fusiona con el aluminio y es más difícil que yo pueda fundir esas aleaciones. Entonces, aparte de que disminuyen la densidad, forma estructuras cristalinas, ¿sí? O granos o cristales, ¿sí? Donde son muy resistentes, ¿sí? No con eso les digo que las aleaciones ligeras o los aceros de ultra baja aleación alta resistencia van a ser indestructibles. Todos los materiales, ya saben, que se degradan, todos, inclusive los materiales o los elementos o los metales nobles, ¿verdad? También se degradan, ¿sí? Los cerámicos también se degradan. Si yo excedo un esfuerzo y lo voy a fracturar, voy a incrementar debido a la fragilidad, etcétera. Un polímero igual, ¿sí? Excedo su punto de ruptura y el polímero va a fallar, ¿sí? Excedemos su punto de deformación y el polímero va a fallar, etcétera. O sea, todos los materiales fallan, inclusive sean con semiconductores, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí el reto es hacer que duren más, ¿verdad? Para la misma aplicación. Ese es el reto que tenemos nosotros de generar nuevas aleaciones, ¿sí? Por eso, no sé si por ahí han visto que se generó una nueva patente debido al descubrimiento de esta nueva aleación. Sí, entonces ya alguien tiene ahí la patente, entonces de ahí nadie nos quedamos conformes y le empezamos a hurgar a ver si podemos mejorar todavía esa aleación que ya fue mejorada. Y así consecutivamente nos vamos. Por eso es que hemos llegado, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero bueno, la humanidad ha llegado a generar materiales a escala inclusive nanométrica. Sí, ya no hablamos de ato o escalas hecto
métricas ya son pues por 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, pero con el simple hecho de llegar a escalas nanométricas, ya estamos generando pues un componente muy pequeño que hace el mismo funcionamiento de un componente que antes era muy grande. Entonces se juntan muchos pequeños que hacían uno de grande, imagínense el volumen que se ahorra, pero la eficiencia pues sería pues muy grande, o es muy grande. Por eso es que ya cada vez tenemos celulares cada vez más ligeros y cada vez con mayores funciones. De hecho, por ahí se esperan pues celulares que se doblan como si fuera un librito y se abre y se ve una pantalla de 2 celulares. O sea, bien padre. Pero bueno, entonces esta densidad es una propiedad que marca mucho la diferencia para poder tener bajo peso y alta eficiencia. Entonces, nosotros podemos calcular lo que es la densidad a nivel cristalino. ¿Sí? Entonces, esa densidad a nivel cristalino, ¿sí? La vamos a denotar. ¿Cómo la calcularíamos? Bueno, sería el número de átomos por celda unitaria por el peso molecular entre, salió medio chueco otra vez. Bueno, que aquí hay para borrar. Si no va a salir bien. Entre el volumen de mi celda por el número de Avogadro. ¿Sí? Yo calcularía o determinaría primero para comprobar. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, o si nos damos una tabla periódica, ya sabemos cuáles son los valores en densidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí rápidamente diría, pues, ¿cuál es la densidad de estos? Pues no se preocupen, ya ahorita ustedes ya tienen a la mano, pues todo, ¿verdad? Todo lo que puedan, o las propiedades más importantes que puedan llegar a obtener de lo que es cada elemento. Sí, acuérdense que yo ya cuando formo una aleación, ¿sí? Por ejemplo, ya está con hierro, con níquel, etcétera, y dependiendo de qué elementos tenga como solvente y qué elementos tenga como soluto, mi densidad ya no va a ser la misma a como yo lo tenía como elemento puro. Por eso es que primero tenemos que analizar la densidad del elemento puro para después ver qué densidad nos da ya cuando nos tenemos nosotros una aleación. ¿Sí estamos de acuerdo? Nos calculamos una para ver si es cierto. ¿Qué tal si no es cierto, jóvenes? Nos vamos a calcular la densidad del hierro. ¿Por qué el hierro? Porque pues es el solvente de mis aceros. ¿Verdad? Entonces, ustedes me van a ayudar a ir poniendo los datos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, por acá vamos a poner el número de átomos, ¿sí? Por celda de la red del hierro, ¿cuánto es? 2. Puede ser 2 o 4, ¿no? Puede ser 2 o 4. En este caso estamos calculando la temperatura, perdón, la densidad. Sí, tiene razón, Chucho. A 25 grados, que es temperatura ambiente. Entonces sabemos nosotros que finalmente esto sería igual a 2 átomos por celda, hablando que a temperatura ambiente tenemos una estructura BCC. Entonces, primeramente, cuando ustedes vayan a calcular una densidad, dice a nivel cristalino. ¿Por qué a nivel cristalino? Y porque aquí ya habla de átomos, habla de peso molecular, habla de un volumen de la celda y el número de Avogadro. ¿Sí me entienden? Entonces, primeramente hay que identificar la celda. ¿Sí? Entonces ya sabemos que son 2 átomos. El peso molecular
¿Del hierro cuánto es? Usted ya tiene ahí la tablita. 56. 56. ¿Qué? Ah, no, perdón. 55.8, profe, perdón. Órale. 55.8. ¿Qué pelotas o qué son? Sería Gramos gramos sobre sobre mol. mol, ¿no? Gramos mol, sale. ¿Sí? El volumen de la celda. Entonces, yo les recomiendo que siempre digan, pues veces, híjole, pues aunque me dé huevonada, ni modo, lo dibujo rápido, ¿verdad? Para acordarme más o menos cómo están mis átomos. Dice, pues me acuerdo que como yo hice mi tarea, yo sé que ABC es igual a 90 grados, entonces todos los lados van a ser iguales, yo sé que aquí es A y esa. ¿Verdad? Entonces yo puedo determinar que mi volumen de la celda del hierro finalmente es A cúbica, ¿sí o no? Yo sí lo puedo determinar. Pero sé que A cúbica finalmente ¿quién es A? Un lado. No, ¿qué es A? Sí, es un lado, pero acuérdense que aquí hay 2 átomos, veces el radio. por eso, pero quiero que me digan, no es lo mismo tener algo así, Es el parámetro. el parámetro de red. Muy bien, Jorge. ¿Esto qué es? Pues es un cubo. Esto de acá, es una estructura cristalina BCC que pertenece al átomo de hierro. ¿Sí me entienden? Entonces, yo sé que de aquí a aquí es una distancia, ¿verdad? La puedo llamar A, como ustedes quieran, pero aquí no va a ser un parámetro de red porque aquí no hay átomos. Pues saco el volumen de A, ¿de qué? Pues de cada lado de aquí del cubo. Pero acá yo sé que hay átomos. Entonces, finalmente, A se convierte en mi parámetro de red, que lo calculamos, que era 4R sobre raíz de 3. es 8. Ahí está. Ya no me falta el número de Avogadro. Ya se lo saben de memoria, que es igual. 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué? ¿Pelones o de qué? ¿Es gramo sobre mol? También igual que el peso molecular. Se supone que esas, si son átomos, moléculas, se toma dependiendo de lo que calculemos, ¿no, profe? En este caso, ¿qué tenemos aquí? Átomo. Según yo Átomos, mol. es... No, según yo es 1 sobre mol, ¿no? O sea, mol a la -1. Sí, átomos sobre mol. Ándale. Así. Sí, profe, sí. Muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces aquí vamos a empezar a sustituir. Quedamos que era aquí 2 átomos por celda, ¿verdad? Voy a poner las unidades para comprobar si es cierto. 55.8 gramos mol. Aquí, ¿qué podemos hacer, jóvenes? Con esto. Yo necesito otro dato aquí. Falta otro dato aquí, jóvenes.
¿Sería en distancia, profe? No, aquí falta un dato. ¿Quién me dice qué dato falta? Entonces sería el valor de R. Eso. ¿Y R quién es? Si estamos hablando de átomos. ¿El radio atómico no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuánto es el radio atómico del hierro? 1.26. 1.26, ¿qué? ¿Qué eran? No me acuerdo. Armstrongs. Armstrong, muy bien. Sí, 1.26 Armstrong, ¿verdad? Dice su compañero Jorge. Entonces vamos a... ¿Qué podemos hacer con este de una vez? Pues de una vez lo calculamos, ¿no? Por acá, ya para sustituirlo aquí. Podemos decir que A es igual a 4 por 1.26 Armstrong sobre raíz de 3. ¿A qué es igual? Ahí en sus cálculos. ¿Cuánto? 2.8636. ¿Sí, jóvenes? $2.8636. ¿Sí está bien, su compañera? Ay, espere, ya me sale diferente, me sale 2.9098. Es 2.91, profe, para redondear. 2.91. Sí, Armstrong. A ver, pues, vamos a redondear, dice su compañero Jorge. Entonces aquí tenemos que es 2.91 Armstrong al cubo por 6.0. Vamos a redondear 23 por 10 a la menos 23 átomos sobre mol. Entonces, estos átomos nos los echamos. Esto sí me va a quedar gramos sobre Armstrong cúbicos por celda unitaria, ¿verdad? ¿A qué da eso? Saquen sus poderosísimas calculadoras y échenle ahí, échenle trancazos y me díganme cuánto es. Profe, puso el número de Avogadro con el exponente negativo. Ay, canijo, sí, perdón. Sí, gracias, Chucho. ¿Qué es la cantidad de materia por mol? Y su compañero son átomos, moléculas, ¿qué son? Pues son átomos, ¿verdad? Profe, me sale 6.3642 por 10 a la menos 23. 6 punto ¿qué? 3642 por 10 a la menos 23. ¿Qué serían? ¿Changos o venados o qué? Ahorita le digo. ¿Naranjas o qué son? Profe, ¿Veo? entonces ahí lo que es volumen de celda lo tenemos que elevar al cubo. Sí, Entonces es diferente.
A ver. Sí, acuérdense que es ve. A al cubo. Ese es mi parámetro de red al cubo, por eso les dije acá de una vez hay que sacarlo y lo elevamos al cubo. A ver. Yo estoy poniendo lo que ustedes me digan, jóvenes. Si se cae el puente, ni modo. Ustedes me dijeron eso. Ya lo corregí, profe. Ah, Es bueno. 4.28, ¿Cuánto? 4.28, 58, por 10 a la menos 48. ¿Sí está bien, jóvenes? Como que algo no me cuadra. A mí me da 7.52 por 10 a la menos 24. Esa sí me gusta. Ese ya me gustó más. ¿7 punto qué? 52 por 10 a la menos 24. ¿Qué son pelotas o qué son, Chucho? Son gramos por celda, profe. Gramos por Armstrong, ¿verdad? Yo no quedé esa unidad. Armstrong cúbicos, jóvenes. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Esa unidad queda. Bueno, si ustedes agarran su tablita periódica o chequen cuánto es el valor de la densidad del hierro. En cualquier tabla periódica, algunas pueden variar, algunos, sobre todo decimales. Puede ser 7.8, 7.6, 7.5. Pero quiero que me digan qué densidad tienen. ¿Alguien, jóvenes? Sí, Es profe, la verdad. 7.874 gramos sobre centímetro cúbico, pero acá nos A quedó ver, gramos sobre Armstrong, a pero es ver, porque para que nos quede gramos sobre centímetro cúbico debemos de convertir los Armstrongs a metros. órale. Si alguien ya revisó las tablitas que les mandé, viene por ahí otra unidad. Pero, ¿qué valor me dijiste? ¿7 punto qué? 874, profe. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿Alguien me puede decir el valor de la tabla periódica que yo les pasé? Es un valor similar, nada más que ahí dice así. ¿Ni la han checado, jóvenes? Ya me los agarré en la movida y ni les va a pasar nada entonces. No, sí, profe, nada más que yo lo estoy buscando porque no lo guardé con ningún nombre. Profe, Ah, ¿qué? ¿qué dijo que checáramos? El valor de la densidad del hierro en las tablas, en la tabla periódica que yo les pasé. Ya lo estoy buscando. Es que Sí, la tengo yo en papelito, pues nada más estoy buscando el de densidad. sí. A ver, déjenme saco mi tabla. 7.86. Ah, 7.86 gramos sobre mililitro. Entonces, sí, ¿qué? Pero pues aquí, ¿por qué hay líquido? ¿Qué no? 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Y no hay ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo?
Entonces acá dice su compañero, es que salen los Armstrong cúbicos, hay que transformarlos a centímetros. Entonces, un centímetro, no, un Armstrong, ¿a cuántos centímetros equivale? Un Armstrong es por 10 a la menos 10 y para convertirlo a centímetros cúbicos nos va a quedar por 10 a la menos 8. Muy bien, Chucho. Sí, entonces, acuérdense de las casitas que hacíamos allá en sus clases de física. Y acá hay que hacerlo para que lo vean bien. Gramos sobre Armstrong cúbico. Y acuérdense que por aquí poníamos una casita, ¿se acuerdan? Órale. Entonces decimos, para eliminar Armstrong, vamos a decir que un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 8 centímetros, para que se vaya con esto. ¿Sí? Pero esto hay que elevarlo al cubo. Entonces, ¿cuánto es aquí? Pues fácil, ¿verdad? A ver, ustedes díganme. Da 7.5 gramos sobre centímetro cúbico. 7 punto, ¿qué? 5. Sí, Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es mi densidad. Sí, los decimales varían debido al número de Avogadro o aquí al número ¿verdad? Aquí tiene algunas tablas tienen más decimales. Sí, igualmente los decimales que tomamos acá en el parámetro de red, ¿verdad? Pero bueno, el valor ahí está. ¿Sí quiere decir qué es lo que vamos a tener nosotros de 7.52 si tenemos una red espacial en 1 centímetro cúbico, así como les mostré ayer que había muchas celdas cúbicas de 1 centímetro cúbico, o sea que cada uno de los lados de toda mi red, acuérdense que sí es como si yo tuviera aquí muchos cuadritos, como les mostré ayer. Sí, así cuando lo vimos ayer. Entonces, este lado va a medir tiene que medir 1 centímetro, igual 1 centímetro, igual 1 centímetro, para que sean 7.52 gramos en 1 centímetro cúbico, jóvenes. Si no es lo mismo, ¿por qué? Ya saben que yo soy medio ocurrente, pero esto lo quiero ahora en nanómetros. ¿Por qué? Porque es la unidad más convencional que yo puedo medir estos lados. Entonces, ¿cuánto equivale un nanómetro? ¿Por acá lo pone? Un nanómetro Profe, a centímetros. Ajá. perdón que lo interrumpa, pero es que ya son las 4:06. No sé Allá. si. Bueno. Sí. Órale, pues, sí. Bueno, mañana seguimos con eso. Se van a llevar de tarea. Sí, perdón, jóvenes. No hay problema que me recuerden. Otra densidad, por ejemplo, del manganeso. Van a calcular el manganeso. ¿Cuál más está bien? Ya sé cuál. La del cromo. La del aluminio de una vez. La del aluminio. Otro elemento aliante de estas aleaciones es la del cobre. Y por último, la del níquel. Es otro elemento. Entonces me calculan estas densidades. ¿Sí? Las quiero en centímetros cúbicos
y en nanómetros cúbicos. De una vez en metros cúbicos. Y cada una de estas densidades, solamente el primero les va a quedar en Armstrongs cúbicos. Lo transforman a centímetros, a nanómetros y a metros cúbicos, para que vean cómo varían los resultados. Sí, no es lo mismo la densidad del hierro en un centímetro cúbico que en un nanómetro cúbico o que en un metro cúbico. Sí, va a ser va a ser diferente. Entonces, los quieren esas 3 unidades, cada una de esas densidades. Sí, nada más esos 5. Para que vean que no soy encajoso, jóvenes. Sale, profe, gracias. Sí. Entonces, vamos a comer que luego nos vamos a desmayar aquí, jóvenes. ¿Sí queda claro? ¿Dijo nanómetros? Sí, profe. Nanómetros y metros cúbicos, sí. Arre, pues. Nomás con Nos eso, vemos. porque vean, no soy tan encajoso. Sale. ¿Ya se quieren ir, jóvenes? ¿Les surge? Es que tenemos Ya una sembré, reunión ahorita, profe. ¿Tienen clase ahorita? No clase, sino reunión de las ponencias y eso. ¿De las ponencias de qué tienen? ¿Están en el capítulo o de qué me hablan? A ver, digan. Ahora sueltas el chisme, Sí, David. profe. Del Ah, capítulo. ok, sí, está bien. Entonces nos vemos, jóvenes, ya salgan si quieren. Nos vemos mañana. Van haciendo